Bueno, a continuación vamos a ver un ejercicio donde aplicaremos el teorema del coseno. Es un ejercicio de dinámica en sí, pero las fuerzas se pueden asimilar como vectores de hecho, ¿no? Por lo tanto la podemos tratar en este tema de vectores. Me dice que sobre un bloque de masa m está aplicado dos fuerzas, una fuerza Q vectorial que tiene una longitud o una magnitud del vector de 80 newtons. Y me dice que también hay una fuerza aplicada de 100 newtons con respecto a la imagen, la podemos ver horizontal, digamos, y en este caso la Q, la fuerza aplicada a Q, estaría formando 30 grados con respecto a la horizontal o a la fuerza F. Me pide la orden que calcule la resultante y su dirección, o sentido también. Sabemos que va a ser hacia la derecha. Si nosotros aplicásemos el teorema del coseno a través de la regla del paralelogramo, como lo hacíamos en videos anteriores, lo que haríamos es una paralela de la fuerza F y la proyectaríamos sobre la punta de Q, digamos. Por lo tanto, deberíamos analizar un vector de la misma longitud de F, aproximadamente sería esta, la pondríamos en la punta de Q. La voy a poner discontinua para que sepan que es una proyección, que no es la que está aquí, ¿ya? Sino que simplemente es una paralela trazada aquí para cumplir la regla del paralelogramo. Aproximadamente tendría la misma longitud. Hacemos lo mismo con el vector Q, pero ahora lanzamos la paralela de Q con respecto a el vector F. Sería así aproximadamente. La tendríamos aproximadamente aquí. Este sería el vector Q, digamos la paralela, aproximadamente. La voy a poner discontinua. Y esto tendría el valor de Q. ¿Ok? Perfecto. Según la regla del paralelogramo, me indicaría que la unión de estos vértices, digamos, sería la resultante que me estarían pidiendo. Voy a ponerlo con el color rojo para identificar la resultante de eso ahí. Más o menos sería desde aquí. La voy a poner en línea discontinua. La unión de los dos vértices, este de aquí con, digamos, este de aquí donde nacen los dos vectores, sería la resultante. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar a través del teorema del coseno de manera numérica. Porque gráfica lo podemos observar, ya lo hemos hecho. A través de la regla del paralelogramo obtendríamos el valor del resultante. El teorema del coseno me indica lo siguiente. El valor de R, este de aquí, sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es decir, F al cuadrado, Q al cuadrado. F al cuadrado más el valor de Q al cuadrado. Pero debo añadirle un factor que sería más el doble de F por Q por el coseno del ángulo que forma F y Q, que es 30 grados. Atención, ¿por qué me he quedado con el valor de más aquí? Porque muchas veces puede ser positivo o negativo. En sí, el teorema de coseno me analizaría las dos variantes. Cuando yo vea que la suma de los dos vectores es mucho más grande que los dos vectores juntos, digamos, o cada una de las medidas de los vectores, yo voy a poner el más. ¿Sí? Esta es una manera rápida de poder calcular la resultante. Aplicamos los valores que ya obtenemos. Sería el vector f, que sería 100 al cuadrado, más el vector que vale 80 al cuadrado, que sería q, ¿no? Más 2 veces 100 por 80 por el coseno de 30. Coseno de 30 en sí sería raíz de 3 dividido por 2, pero vamos a ponerlo así tal como está en la calculadora para poderlo determinar. Muy bien. Aplicando la fórmula del teorema del coseno que la tenemos aquí, ¿sí? La podemos tener de manera genérica también, aplicada. Simplemente voy a determinar este número con ayuda de la calculadora. Sería la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 80 al cuadrado más 2 por 100 por 80 por el coseno de 30. Este valor de aquí exactamente me da 173.94. Con más decimales, pero redondeándolo al segundo decimal, que ya asumiríamos que sería un buen resultado en newtons, porque es la resultante de la suma de dos vectores, que son fuerza.
medidas en newtons, la resultante también debe ser en newtons. Muy bien, y su dirección, es decir, vamos a medir el ángulo. Según la aplicabilidad del teorema de coseno, el ángulo se medía de la siguiente manera. Recordemos que no es el mismo ángulo que 30, sino que si proyectamos este valor de aquí y vemos el ángulo con la resultante, sería este de aquí. Este valor de aquí le llamábamos z. Z era la tangente a la menos 1 del valor de la resultante en y dividido para la resultante en x. Perfecto. Aquí sabemos solo el módulo, pero ¿cómo podríamos identificar los componentes rectangulares de y y x? Para evitar hacer el cálculo de la proyección, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la propia explicación del teorema del coseno, habíamos deducido que la proyección de q sobre este vector, es decir, digamos, la altura que tendría este triángulo que formaría la resultante R con el vector, digamos, f más la proyección de q sobre x, esta altura de aquí es q y, digamos. Por lo tanto, sería el valor de q por el seno de 30. Perfecto. Ese valor sería el valor de la y, porque si vemos q y hacemos q por el seno del ángulo, sería esta altura. Y esta altura coincide con la resultante, con la coordenada vertical de la resultante. En x deberíamos hacer el valor de f, que sería su valor ya horizontal, no hace falta que lo proyectemos, como lo podemos observar, ya es un vector horizontal. Y aquí, este vector de aquí es q por el coseno de 30. Es decir, si yo he pegado q sobre la punta de f, el ángulo sería 30. Para ver cómo es la proyección de esta q sobre la coordenada x, hago q coseno. Es decir, la resultante en x sería 100 más q coseno. Sería f más q por el coseno de 30. De esta forma nos evitamos poder realizar trigonometría aplicada como la resultante que hacemos por el método de componentes rectangulares, sino que lo aplicamos directamente por la definición y la deducción del teorema del coseno. Muy bien, vamos a ver qué nos da esto. Q seno de 30, Q vale 80. El seno de 30 de hecho es 0,5, por lo tanto nos va a dar 40. Lo comprobamos igual. Podemos observar que esto da 40. Y 100 más Q coseno sería 100 más Q, que vale 80, por el coseno de 30. Este valor de aquí me da 169,282. Vamos a darle 3 decimales para obtener una mejor precisión. Si yo hago la tangente a la menos 1 de ese valor, de el cociente 40 dividido para 169.282, este valor me da exactamente, o aproximadamente, digámoslo mejor, 13,295 grados. Por lo tanto, el vector R tiene 173 unidades, digamos, 94 unidades con un ángulo de 13,295 aproximadamente en grados. Muy bien, porque este ángulo de aquí en sí es mucho más apegado al horizontal, digamos, es un valor inferior, porque si ven que en x sería la suma de f más el q coseno de 30, el valor de la proyección en x es mucho mayor que el valor de la proyección en y. Es lógico. Este sería el resultado.